Prisionero de Cristo, Saulo le hizo a Jesús dos preguntas capitales en su encuentro antes de la ciudad de Damasco. Señor, ¿quién eres tú? Y Señor, ¿qué tengo que hacer? A lo primero, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y a lo segundo, ¿qué tengo que hacer? Jesús le respondió, mostrándole lo que tendría que padecer. Esa es la lógica paulina, esa es la cristología paulina sobre el misterio de la cruz. Cuando el apóstol le pregunta al Señor por su agenda, por lo que tiene que hacer, Jesús le responde por su pacienda, es decir, por lo que tiene que padecer, por lo que tiene que sufrir. De hecho, Pablo sufrió mucho, desde luego, la prisión. Estuvo preso en Jerusalén, estuvo preso en Cesarea, estuvo preso en Filipo, estuvo preso 2 veces en Roma. Al final de su segunda cautividad sufrió el martirio en las afueras de Roma. Pero además de eso, él sufrió incontables padecimientos. Y lo sintomático en Pablo es que, lejos de quejarse de ellos, de exhibirlo como una suerte de rosario profano de lamentaciones, lo mostraba como su supremo motivo de orgullo y como su credencial de apóstol de Jesucristo. Cuando algunos despectivamente se comparaban con él y se exhibían, sobre todo a los ojos de los Gálatas, como superapóstoles, él decía, a ver, momentito, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? Claro, y comenzaba reconociendo que él era judío de nacimiento, fariseo, que había estudiado con Gamaliel, que estaba circuncidado, que pertenecía a la tribu de Benjamín, todos los títulos que podían respaldar sus credenciales. Pero llegada la hora de acreditarse como apóstol de Jesucristo, lo primero que exhibía Pablo como un trofeo eran sus padecimientos. Alguien diría que esto era psicológicamente errado o sospechoso. Una persona no debiera vanagloriarse, por ejemplo, de haber sido 3 veces azotado con 40 azotes menos 1, de haber sufrido 3 naufragios, de haberse perdido, de haber sufrido el frío, el hambre, la hostilidad, la cárcel. Alguien dirá, ¿este no será sospechoso de masoquismo? Digamos de inmediato que la personalidad de Pablo es vigorosa, sana, es un hombre equilibrado, colérico, apasionado, impetuoso, tormentoso, con un fuego pentecostal, todo lo que ustedes quieran, pero era un hombre sumamente equilibrado. Por algo fue no solo misionero que esparce la semilla, fue un sabio arquitecto que puso sólidos cimientos a cada iglesia que él fundó con su palabra y con su dolor, porque él siempre entendió que así como Cristo había fundado la iglesia desde y sobre la cruz, él también tenía que alimentar a las iglesias que él había hecho surgir mediante su palabra, tenía que alimentarlas, rociarlas, por decirlo así, con su propia sangre, con su propio sufrimiento. La vida de Pablo, la enseñanza de Pablo, no son accesibles, no se pueden comprender sin el misterio de la cruz. Pablo es el gran predicador de la cruz y lo hace en un contexto cultural absolutamente refractario a esa enseñanza. Como él dirá en su primera carta a los Corintios,
Los judíos aspiraban a la gloria, al poder, a la supremacía. Y los griegos buscaban sabiduría. Y es aquí que llega este apóstol de Jesucristo y no les predica otra cosa que a Cristo crucificado. Sabe el apóstol que predicar a Cristo crucificado es como una necedad ante la sabiduría de los gentiles griegos, y que predicar a Cristo crucificado es escándalo para un pueblo judío sediento de poder y ávido de gloria. Pero él nunca silencia, nunca oscurece, nunca amortigua el impacto escandaloso de su predicación centrada en la cruz. Yo no vine a ustedes con sabiduría ni con elocuencia humana. Desde el principio les prediqué solo una cosa: a Cristo, y a Cristo crucificado, que es necedad para los griegos, que es escándalo para los judíos, pero para los que han puesto su confianza en Él es sabiduría, es poder, es la suprema gloria. Insisto, esto nada tiene que ver con masoquismo, tiene que ver con una profunda, inteligente penetración del misterio del dolor. Alguien puede objetar, pero ¿el dolor redime por sí mismo? ¿Es tan eficaz el dolor? ¿Es el dolor una suerte de piedra filosofal que por su propio dinamismo genera salvación? No, si no es el dolor en sí mismo el que redime, es el dolor en cuanto prueba que acredita el amor. ¿Por qué Cristo sufrió tanto dolor? Porque quiso hacer la voluntad del Padre. Y cuando la voluntad del Padre fue que Él bebiera el cáliz de la amargura, Cristo, sufriendo, aprendió a obedecer sufriendo, dice la epístola a los Hebreos, derramando lágrimas, sudando como espesas gotas de sudor de sangre, dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Fue su prueba de amor, fue su santo vasallaje, su hermosa esclavitud que encadena como un santo prisionero su voluntad a la voluntad del Padre. La cruz es la suprema prueba de amor de Jesucristo a su Padre. Pero es también la cruz la credencial irrefutable del amor incondicional que Cristo tiene por toda la gran familia humana. Cristo murió por todos. Su sangre ha sido derramada para salvación de todos. Cristo no discrimina entre simpáticos, antipáticos, cercanos o lejanos, favorables o desfavorables a Él. Cristo abogó por todos y por todos derramó su preciosa sangre en la cruz. No es el dolor el que por su propia eficacia redime, es el dolor en cuanto se experimenta y se ofrece como argumento indubitable e irrefutable del amor. Pero ¿por qué el dolor tiene esa cualidad de ser credencial, documentación irrefutable del amor? Porque cuando se vive en una situación de humana impotencia, cuando se está prisionero de Cristo, cuando se está con las manos atadas, con la boca amordazada, con el corazón encogido, doblegado por el frío, por la soledad, por la incomprensión, por la hostilidad, entonces lo único que resta es el abandono ciego de la fe, el salto mortal de la esperanza, la incondicionalidad del amor. Cuando se vive en esa situación límite, yo no soy dueño de mí mismo, estoy maniatado, amordazado, encogido,
congelado de frío, mortificado en todos mis apetitos, privado de mi libertad. Entonces lo único que me resta es cerrar los ojos, cerrar la boca, encomendarme como Cristo en las manos del Padre. Y entonces experimenta la liberación. Entonces viene maravillosa, incontenible, inadmisible, imperdible, la paz que se apodera de nuestro corazón. Esa es la eficacia del dolor. Por eso el dolor redime en cuanto que es la credencial, la prueba del amor a Dios y la prueba del amor a los demás. San Pablo solía comprender y ofrecer sus sufrimientos primero en un gesto de natural reciprocidad. En su carta a los Gálatas hace Pablo esta hermosa síntesis de su posición frente a Cristo. Dice Pablo: yo vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. De eso vive Pablo. Lo que a él lo mantiene en la existencia, pero una existencia vital, en una existencia pentecostal, es saber que ha sido amado. Saber. Pablo no difunde opiniones. Pablo no proclama hipótesis tentativas, estimaciones, conjeturas. Pablo solo transmite certezas. Y esta es la madre de todas las certezas. Él, Jesucristo, me amó y me dio la prueba irrefutable de su amor. Entregó su vida por mí, que era su perseguidor, por mí, dirá Pablo, que soy menos que un abortivo, indigno de ser apóstol. No había en mí mérito alguno para que el Señor pusiera en mí su mirada y me eligiera y me enviara como su gran apóstol. Él me amó y entregó su vida por mí. De esa fe vivo yo. A nosotros nos haría muy bien participar en esa visión que tiene el apóstol Pablo de lo que uno está llamado a sufrir. Es un simple gesto de reciprocidad. Amor con amor se paga. Dolor con dolor se paga. Si Cristo quiso crucificarse por mí, yo con gusto acepto la pequeña astilla de la cruz que, como Simón el Cireneo, Dios me pide llevar y compartir con Él. Amor con amor se paga. Nobleza obliga, la cruz obliga. Pero hay un segundo aspecto en la postura de Pablo frente al dolor. Cada vez que Pablo se siente abrumado por los sufrimientos, un pensamiento lo invade y predomina en él. No se pueden comparar los padecimientos y las tribulaciones que nos sobrevienen hoy día con aquellos bienes que Dios nos tiene reservados allá en la gloria. Es importante avisorar de la mano experta de Pablo y basándose en su propia experiencia, es importante tener en cuenta que el sufrimiento no es un fin en sí mismo. El sufrimiento es una suerte de peaje pascual, es decir, un dinero, un impuesto que se paga para transitar por avenidas anchas, luminosas, expeditas, que con seguridad nos van a llevar al destino anhelado. Con seguridad, porque para llegar al destino que Cristo goza hoy día, se necesita transitar por el mismo camino por el que Cristo transitó. Y Cristo llegó a su destino caminando el camino de la cruz. No hay otra vía, sino la vía crucis. No hay otro camino de salvación. No hay redención sin sangre. Si tú quieres llegar a estar donde Cristo está, si quieres gozar de la felicidad de que Cristo disfruta,
tienes que dejarte tomar de la mano de Cristo y transitar por Él, por el camino de la cruz. Por si fuera poco, Pablo añade una tercera motivación a su actitud frente al sufrimiento. Él entiende que los sufrimientos que recaen en su carne mortal, son necesarios para completar los padecimientos de Cristo en favor de su esposa, la Iglesia. Esta es una dimensión del sufrimiento que solemos no tener debidamente en cuenta. Mi sufrimiento tiene un carácter eclesial, y esto está basado en uno de los más hermosos capítulos de la Cristología paulina. Según San Pablo, Cristo ha desposado a la Iglesia. Cristo amó a la Iglesia, y porque la amó, se entregó por ella, la alimentó con su palabra y la limpió con su sangre, para que sea digna, bella, santa, inmaculada, la esposa de Cristo. Los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos que nosotros sufrimos como prisioneros de Cristo tienen ese maravilloso valor eclesiológico. Enriquecen a la Iglesia, embellecen a la Iglesia, constituyen, si me permiten la expresión, una suerte de patrimonio, un capital de gracias que decimos cada domingo cuando recitamos el credo: creo en la comunión de los santos. Todo lo que yo sufro cuando lo asumo en obediencia de amor a Jesucristo y lo ofrezco por la Iglesia, embellece a la Iglesia, enaltece a la Iglesia se purifica, la Iglesia cobra un nuevo impulso vital cada vez que un hijo suyo asume su sufrimiento y lo ofrece como hostia viva, santa, agradable a Dios. Esos son los grandes pilares que nos permiten explicar la constante referencia que San Pablo hace en sus epístolas del misterio de la cruz. Ya nos queda claro, no tiene nada que ver con una suerte de masoquismo o con una postura muy crítica frente a este mundo. No, él entiende que el sufrimiento es la máxima prueba de amor a Cristo, de amor a la Iglesia, y que además encierra un gran valor medicinal. Sin el sufrimiento, el hombre no llegaría a ser el hombre, no llegaría a ser el que está llamado a ser. En cierto sentido, Pablo se hace eco de la homeopatía evangélica de la cual nos habló Cristo, cuando se nos dice que así como en la ley de Moisés, aquellos que en el desierto eran mordidos por una serpiente sanaban mirando la imagen de una serpiente, así también por una homeopatía cristiana, una homeopatía evangélica, los que sufrimos el yugo misterioso y a veces opresor del sufrimiento, nos liberamos, sanamos, nos hacemos plenamente hombres, plenamente Cristo, precisamente mediante la ley de la cruz. Dichosa antropología, santa medicina cristiana, sanar del dolor, asumiendo el dolor, ofreciendo el dolor. Y de aquí algunas conclusiones prácticas para quienes, con ocasión del año paulino, queremos interiorizarnos con mayor profundidad y mayor admiración de la vida, de la misión y de la mística de Pablo. Primera conclusión práctica: en tu cruz, cualquiera que ella sea, se esconde un talento, pero un talento dotado de una productividad inagotable. Tú no te puedes imaginar el valor santificador, redentor, auxiliador que tiene tu pequeña cuota de cruz si tú la asumes y se la ofreces a Cristo por las manos de la Iglesia. Piensa en el valor que tiene una gota de sangre. ¿Cuántas veces hemos escuchado: el que dona una gota de sangre está donando la vida? Tú no necesitas, tal vez,
donar tu sangre, pero tienes un pequeño sufrimiento, arrastras una enfermedad, un ser al que tú amas está profundamente limitado por una dolencia, por una discapacidad. Tu situación económica ha entrado en un callejón aparentemente sin salida. Tu matrimonio parece estar al borde del naufragio. Estás viviendo el misterio de la cruz. Tú no la buscaste. Cristo la puso delante de ti. No la maldigas. No la desprecies. No la entierres como un talento inútil. Esa cruz es un talento dotado de una productividad inagotable. No dejes pasar nunca una oportunidad de ofrecer tu dolor por la iglesia, por los demás, por los misioneros, por el Papa, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la paz, por el reencuentro de los matrimonios y de las familias, por los muertos que necesitan tal vez que tú ofrezcas tu sufrimiento y tu plegaria por ellos para que finalmente puedan contemplar a Dios cara a cara. Tu cruz, tu pequeña astilla de la cruz, comporta un talento que tú no puedes, no tienes el derecho de dejar improductivo. Los talentos no se pueden enterrar. Y por eso reza con mucha frecuencia el Padre Nuestro diciendo, hágase tu voluntad. Si la voluntad del Padre es que yo tenga que sufrir, bendita sea la voluntad del Padre, porque yo sé que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que tratan de hacer la voluntad de Dios. Y cada vez que sientas el pinchazo del aguijón de tu debilidad, cada vez que experimentes la ominosa tentación de decir, no puedo más, es inútil, esto me sobrepasa, inspírate en San Pablo. Vuelve a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y el Señor me pinchó con su aguijón, y yo 3 veces le pedí al Señor que me liberara de esta prueba. Y el Señor me dijo, mi gracia te basta, porque mi potencia se hace perfecta en tu debilidad. Mientras más débil eres, mientras con mayor humildad reconoces tu impotencia, tú creas el espacio vacío, el escenario ideal para que se despliegue en ti la omnipotencia de Dios. Nunca eres más fuerte que cuando asumes tu debilidad y la ofreces, y te ofreces con ella como hostia suprema de alabanza por Cristo y por la Iglesia. Te dejo, por consiguiente, esta frase final, como lo hacemos en cada capítulo de esta serie. Estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Estás crucificado con Cristo. No estás solo en tu cruz. Y tu cruz no carece de sentido. Tiene el mismo valor inapreciable de la cruz que Cristo sufrió por ti y que ahora Él quiere sufrir contigo. Repite una y otra vez, estoy crucificado con Cristo y vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y entregó su vida por mí. Por eso, cada vez que te sientas en la indigencia espiritual, cuando sientas colapsada tu capacidad de resistencia, repite una y otra vez con Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo, no por mi humana potencia que es tan limitada, sino porque al querer yo lo que quiere Cristo, y Cristo quiere que yo sufra con Él, queriendo yo lo que Cristo quiere, participo yo de la omnipotencia de Cristo. Repite una y otra vez, díselo a Pablo, porque Pablo lo escribió para que tú lo aprendas con él. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Escucha esa frase, vive de acuerdo a ella, y Dios te colmará con su rica e inagotable
bendición.